Señoras y señores, muy buenas tardes. En la Plaza del Lector de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y en el marco de la celebración del bicentenario del primer izamiento de la bandera nacional en las Islas Malvinas, damos inicio a la presentación de la muestra Arquitectura y Planeamiento en las Malvinas, 1764-1833. Esta muestra es organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana, y propone un recorrido histórico documental en conmemoración del primer izamiento de la bandera nacional en las Islas Malvinas, el 6 de noviembre de 1820. En este itinerario se presentan una serie de mapas, planos e imágenes que ilustran los diferentes períodos históricos de las Malvinas con foco en la arquitectura en las islas. La muestra es acompañada también por una publicación realizada gracias a la colaboración de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Se encuentran presentes el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, ingeniero Felipe Solá, el señor Ministro de Cultura de la Nación, profesor Tristán Bauer, el señor Secretario de Relaciones Exteriores, embajador Pablo Tetamanti, el señor Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, embajador Daniel Filmus, la señora Secretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, Valeria González, el señor Subsecretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio de Defensa de la Nación, Roberto de Luise, el señor Director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Juan Sasturain, el señor Director General de Acción Cultural de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Guillermo David, la señora Presidenta del Fondo Nacional de las Artes, Diana Saigueg, el señor Director de la Oficina de Argentina de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Luis Escaso, el señor Fundador del Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana, Ramón Gutiérrez. Asimismo, agradecemos la presencia del Cuerpo Diplomático acreditado en la República, autoridades nacionales, provinciales y municipales, miembros de organismos internacionales e invitados especiales. A continuación, ofrecerá las palabras de bienvenida el señor Ministro de Cultura de la Nación, profesor Tristán Bauer. Muchas gracias. Felicitaciones a CEDOAL, a la OEI, a la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Biblioteca del Congreso, por este libro tan necesario y por esta muestra. Estamos conmemorando. Conmemorar es pasar de nuevo por la memoria, recordando, pasar de nuevo por el corazón ese momento fundamental, hace 200 años, el izamiento de la bandera argentina en Malvinas. Hacemos esto en el año de Manuel Belgrano, 250 años de su nacimiento, 200 años de su fallecimiento, un ser verdaderamente excepcional que en 1812 creó la bandera. 8 años después, imaginemos ese buque que salía de acá, del puerto de Buenos Aires, con nuestra bandera, con nuestra insignia, llevándola hacia las islas. Belgrano, que cuando nació, la bandera que flameaba era la bandera del imperio. Belgrano, que luchó contra el colonialismo, que lo hizo con una voluntad y con un espíritu extraordinario en aquellas campañas rumbo hacia el norte. Conoció la derrota, pero conoció victorias fundamentales, y que cuando al morir, hace 200 años, lo hizo ya bajo la bandera que él había creado. Y esa bandera es la que viajó y que se izó allá en Malvinas. Tuve la suerte de en 2 oportunidades recorrer nuestras islas, caminar, ver los campos de batalla, ese paisaje que es tan conmovedor para todos los argentinos, ir al cementerio Darwin,
recordar, llorar a nuestros muertos y ver y sentir ese oprobio que es el colonialismo y cómo tenemos que luchar todos los días, siempre, contra el colonialismo. Hoy escuché tu discurso, Felipe, ahí en la Cancillería, y es un orgullo para mí, como argentino, pertenecer a este gobierno que vuelve a defender la soberanía. Hablaste de la necesidad de la seriedad en esa defensa y agradezco tus palabras fundamentales. Conozco también tu tarea, Filmus, permanente, de defensa de nuestra soberanía, de defensa de las islas. El Ministerio de Cultura de la Nación está comprometido absolutamente con esa lucha. Y esto que estamos haciendo hoy, este libro, esta muestra, la importancia de los documentos, de los grabados, de las pinturas, que son memoria, la fundamental tarea que tenemos de cuidar y defender nuestro patrimonio. Venimos de un tiempo, hace muy poco, donde se pretendía borrar la historia, borrar a nuestros hombres y mujeres de los billetes, bajar los cuadros de la Casa de Gobierno. Lo nuestro es esto, valorar nuestra memoria, valorar nuestro patrimonio, defender nuestra historia, valorar a aquellos hombres y mujeres que lucharon siempre con tanta dignidad y que nos dejan la enseñanza por nuestra soberanía, por nuestra independencia. Cada vez que hablamos de Malvinas, recordamos a los excombatientes, hay varios aquí presentes, nos llena de orgullo su presencia, son un ejemplo para nosotros. También las palabras de Atahualpa Yupanqui, en nosotros, nuestros muertos, para que nadie quede atrás. En nosotros, nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Por eso esta muestra quiere ser un paso más en defensa de soberanía. Desde el Ministerio de Cultura de la Nación trabajaremos todos los días. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Las Malvinas fueron, son y serán territorio de la patria grande. Y en esa lucha, siempre con la paz y desde la paz, esa lucha será siempre incesante. Muchísimas gracias a todos y a todas. Acto seguido, hará uso de la palabra el señor director de la Oficina de Argentina de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Luis Escaso. Bueno, si no les molesta, voy a hablar con este dispositivo puesto porque no se puede desanudar. Señores ministros, señores secretarios de Estado, señor director de la Biblioteca Nacional, señora presidente del Fondo Nacional de las Artes, amigos y amigas, para nosotros ha sido una enorme alegría poder colaborar con este proyecto que consta de varias partes, de esta muestra que estamos inaugurando hoy sobre arquitectura y poblamiento de las Islas Malvinas, y también de este libro que se presenta y que recoge una cantidad de material, en muchos casos inéditos, que dan cuenta de la continuidad de la presencia de la República Argentina en las islas, de su población y de una forma de vivir. En un momento me voy a referir a ese tema. Fue para nosotros un orgullo que la Secretaría de Malvinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Daniel Filmus, confiara en una institución como la nuestra para llevar adelante este proyecto, en el que han trabajado muchas personas e instituciones, que yo quisiera tomar un momento para mencionar antes de describir muy brevemente algunos aspectos de la muestra y hacer un comentario personal. En la Secretaría de Malvinas
colaboró mucho para esta actividad y que esto fuera posible, José Luis Fernández Baloni, que nos acompaña hoy. Y quiero hacer también mención a un funcionario que está atravesando por una dificultad de salud muy importante y que ha sido clave para que hoy pudiéramos contar con este libro y con la muestra, como lo es Uriel Elrich, a quien te pido, Daniel, que le hagas llegar mis saludos personales e institucionales. Hemos contado con la colaboración de la Biblioteca Nacional, Guillermo David, Alejandro Truant, Magdalena Calceta, Vanessa Sandoval, del Ministerio de Cultura que colaboró con nosotros. Muchas gracias, Tristán, y gracias a Lucrecia Cardoso, que hizo las gestiones también para que consiguiéramos este lugar. La Biblioteca del Congreso de la Nación, agradecimientos a su director, Alejandro Santa. Y quisiera mencionar particularmente al CEDODAL, el Centro de Documentación sobre Arquitectura Latinoamericana, que fue fundado y promovido por el arquitecto Ramón Gutiérrez, que hoy nos acompaña y que realizó una monumental tarea a lo largo de su trayectoria profesional para recopilar información, datos, libros, revistas, documentos, planos, probablemente del que sea el acervo documental sobre arquitectura latinoamericana más importante del mundo. Y es parte de ese material el que hoy estamos exponiendo y presentando. Más de 30.000 ejemplares que él fue juntando, adquiriendo, buscando, informándose a lo largo de sus años de trayectoria junto con otras personas. Vamos a tener, Ramón, el placer de escucharte en unos momentos. Para la OEI, para la Organización de Estados Iberoamericanos, el patrimonio material, como es la arquitectura y el patrimonio documental, cobra sentido en tanto es la expresión de un modo de vivir, de una identidad y de un proyecto común. Y esto es lo que hemos buscado a través de esta muestra, dar cuenta que existían edificios, que había vida social, que existía un dispositivo de defensa, que había un gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata que estaba decidido a acompañar a la población asentada en las Islas Malvinas a través de recursos económicos, humanos y logística, que había una población multicultural de indígenas, gauchos, criollos, europeos, negros, que había fiestas, que había vida social, tertulias, carreras de caballos, que había producción, que había ganado, que había panadería, que había huerta. Es decir, existía no solo una población que vivía y que se desempeñaba en su propio presente, sino que expresaba en su hacer y dejó expreso en su arquitectura su voluntad de seguir así, su voluntad de un proyecto hacia el futuro, la voluntad de que las Islas Malvinas y la Argentina constituían y constituyen una unidad de pasado, de presente y de destino común. Y estos son hechos, y como decía Arturo Jauretche, los hechos unifican y las abstracciones a veces nos dividen. Y estos son hechos que nos unifican. Quisiera terminar también con una frase que me gusta mucho, también de Arturo Jauretche, enunciada en 1959, que dice: dadme un punto de coincidencia y haremos una patria. Y creo que Malvinas merece ser y es un punto de coincidencia para todos los argentinos. Muchas gracias. Seguidamente escuchamos las palabras del señor fundador del Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana, CEDODAL, y curador de esta muestra, Ramón Gutiérrez. Autoridades del Ministerio, compañeros que están hoy acompañándonos en la inauguración de esta exposición y en la presentación genérica del libro. Quiero decirles que este ha sido un esfuerzo compartido por mucha gente que ha colaborado
en distintos lugares y en distintas zonas de nuestro continente y también en España particularmente. Esta es una tarea que nació de discutir el carácter de los pueblos originarios de Malvinas. Desde un comienzo fundante en la polémica, en el conflicto, se manifiesta de que ellos son los que tienen derecho. Y ellos no son quienes hoy tienen ese supuesto derecho, los que realmente son los originarios de Malvinas. En este sentido, recuerdo el trabajo de Rafael Sayé sobre la presencia de los franceses de Bougainville en 1764, que son los primeros que ocupan un emplazamiento de colonización en las Malvinas, que traen la idea de organizar una colonia estable, un lugar de producción, un sitio estructurado con un núcleo poblacional que a través de los ingenieros militares que estaban colaborando con el rey se realiza. Ellos fundan en 1764 Port Louis y claramente en 1767, en función del pacto de familia entre los Borbones, España reclama los derechos que le correspondían territorialmente a las islas, porque la función que tenían estas islas era un lugar de reparo, un lugar de recambio, un punto de asentamiento antes del cruce desde el Atlántico al Pacífico por la estructura del Estrecho de Magallanes. Entonces, en esta alternativa se produce ese recambio y España se hace cargo de Port Louis en un acuerdo con los franceses, que habían instalado ya un poblado originariamente de 170 personas y de las cuales 37 de ellos quedaron de acuerdo en permanecer junto con los españoles. El desarrollo de esta ocupación española es un desarrollo que va desde ese momento hasta 1811, cuando se produce la Revolución de Mayo. En ese momento, la estructura de la organización española en las Malvinas está vinculada a la formación de gobiernos que van rotando anualmente y donde hubo funcionarios de muchísima importancia, algunos de ellos inclusive que llegó a ser virrey del Perú, como Gil Taboada. Es decir, las Malvinas fueron un punto de referencia que se articuló muy claramente con el apostadero naval de Montevideo, que era el puerto de mayor calado como para la conexión hacia el sur. El abastecimiento de las islas era un problema complejo, pero la organización interna dio lugar no solamente a aquello que habían fabricado los franceses, sino también el complemento que instalaron los españoles, que llegaron a tener hasta una población de 200 habitantes dentro de la isla, que organizaron, como bien dijo Luis Escaso recién, los huertos de producción agrícola, la instalación de ganado. Los franceses habían traído 7 terneros, un toro y un poco más de animales, pero con los españoles llegaron a ver entre 2.000 ovejas y ganado vacuno y hasta 700 u 800 caballos, que era el medio de comunicación interna dentro de la isla. Este es un proceso que tiene avances y retrocesos en el tiempo. En 1811, a raíz justamente de la Revolución de Mayo, los españoles levantan el asentamiento de Malvinas y mandan volver a Montevideo, Montevideo en manos de los realistas en ese momento, a la población que allí estaba. En 1820 es cuando nosotros izamos la bandera argentina y en ese momento el ganado había quedado en un estado de cimarrón y es necesario reorganizar a través de corrales, a través de elementos que marcaran la posibilidad de domar a aquellos animales como para poder reestructurar el lugar. Y es muy claramente en el diario de la esposa de Vernet de 1829 donde narra lo que eran aquellos corrales de madera o de costillas de ballena para justamente ahorrar una madera que era escasa y que debía buscarse en la isla de los Estados o en Tierra del Fuego para poder construir. Se construía también con tepes, con el barro cortado del césped, ¿no es cierto?, de la tierra. Pero al mismo tiempo había una política que Vernet
como comandante general, va a imponer que es una política de planificación, estructurar áreas de producción, estructurar asentamientos dentro de las islas. Había pasado aquel episodio donde los ingleses en 1765 habían instalado clandestinamente un puerto con un asentamiento militar que los españoles habían expulsado, y finalmente la Argentina tenía esa posibilidad de organización, aun cuando la presión política económica de los imperios de Norteamérica y de Inglaterra en ese momento saqueaban lo que era el patrimonio de la caza, de los lobos marinos, de las focas, la obtención de los cueros, y justamente cuando Vernet quiere organizar este sistema, radicando gente, trayendo gente de distintos lados, trajo de Buenos Aires, trajo de Montevideo, trajo familias alemanas, trajo familias inglesas, inclusive, que se estructuraron en ese nuevo poblado de Puerto Soledad. Y Puerto Soledad tuvo sus fiestas. Con los españoles hubo hasta corridas de toros, con lo cual los IV asumió el trono en 1789. Con los argentinos hubo carreras cuadreras, hubo bailes de los negros, hubo teatro, hubo cantidades de alternativas culturales de las más diversas. Lo recuerdan Fitzroy y Darwin cuando en 1831 visitan las islas y van a la casa de gobierno y encuentran una biblioteca magnífica que tenía Vernet, la mujer de Vernet tocando un piano y cantando, y dicen: nosotros creímos que veníamos a encontrar un lugar de cazadores de lobos marinos y de extractores de cuero, y encontramos esto. En 1834, Darwin y Fitzroy vuelven a pasar por Malvinas y dicen: ¿dónde está aquello que habíamos visto? ¿Dónde está aquello que los ingleses, nosotros, hemos ocupado y que ha sido destruido? Es decir, hubo un proceso muy claro de quiebre, de cesión, de fragmentación de aquello que era un proyecto de colonización, un proyecto de organización de grupos de trabajo. Había huertos, hicieron una alameda, crearon cantidades de elementos de abastecimiento y buscaron perfeccionar un territorio que tenía muchas dificultades por el viento, por la sequedad, por las condiciones climáticas, pero que al mismo tiempo era un punto de referencia para la construcción de una patria. De eso trata el libro, de mostrar claramente: esos son los originarios, a esos nos remitimos. Muchas gracias. Acto seguido, hará uso de la palabra el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, ingeniero Felipe Solá. Señor Ministro, en su persona quiero saludar a todos los que están acá presentes, a los dos oradores que lo siguieron. Ha sido un enorme gusto escuchar historias que están en manos de pocos y que merecen estar en manos de muchos, sobre qué fue la presencia argentina o de las Provincias Unidas del Sur en Malvinas antes de que nos las usurparan. Quiero decirles que esta mañana me acompañó el Ministro de Cultura y algunos presentes porque inauguramos un sello postal sobre Malvinas vinculada a los 200 años del izamiento de la bandera, que un capitán, que supongo que era inglés o americano, ¿no es cierto?, Jewell, que estaba al servicio de la Armada Argentina. En esa época había muchos marinos y militares experimentados, aventureros, corajudos, que se ponían al servicio de las nuevas naciones. Y las nuevas naciones tenían poca gente experimentada, aunque mucha gente corajuda. Y entonces obtenían altos rangos en materia militar. Y así fue que tuvimos a un Guillermo Brown, o a Hipólito Bouchard y tantos otros. Y en las filas de del Ejército Libertador había ingleses, franceses, italianos, curiosamente. ¿Por qué? Porque iban a
a un nuevo mundo a aportar su sabiduría, pero además porque luchaban contra el absolutismo. El absolutismo era una causa mundial, o por lo menos una causa occidental, que iba más allá de las fronteras. Y ellos encontraban excusas, estaba lleno de combatientes de esa manera, que encontraban excusas para enfrentar al absolutismo desde algún país, desde algún lugar, en alguna lucha. Por eso fue un militar de apellido inglés quien elevó la bandera por primera vez el 6 de noviembre de 1820, 9 años antes de que llegara don Luis Bernet, ya como gobernador, y organizara, como nos ha contado recién el orador anterior, que realmente me ha maravillado. Quiero decirles que en Cancillería tenemos una política para Malvinas, el Atlántico Sur, las Georgias y todas las, digamos, los espacios marítimos circundantes. Quiero decirles que esa política difiere de la política anterior, en el sentido de que si Inglaterra desde el año 1965 no obedece una resolución de todas las Naciones Unidas que dice que tiene que sentarse a negociar las cuestiones de soberanía con la República Argentina, si Inglaterra obliga a que existan paraguas para que podamos tener alguna relación con ellos, que quiere decir que la cuestión Malvinas queda afuera, que es exactamente lo contrario de lo que votaron las Naciones Unidas, nosotros no tenemos por qué acomodarnos, disciplinarnos, ser sumisos a esa situación. Nosotros tenemos que poner de entrada y en el medio de nuestra relación con Inglaterra la cuestión Malvinas, porque si no le estaríamos faltando a los que pelearon, a los que murieron y a sus familiares, a los que fueron a pelear, a los que volvieron y a los que se quedaron. Le estaríamos faltando a esta historia que cuenta esta muestra de arquitectura, es decir, a la memoria de lo que fue. Estuvimos allí, hicimos todo esto, el rescate de esto me parece una obra formidable y da cuenta además de que no macaneamos ni mentimos, de que la mentira está del otro lado. Quiero decirles que nuestra política tiene muchos puntos que podrían sintetizarse en: no queremos ingresar en una zona de confort con el Reino Unido, que signifique que ellos pueden darse el lujo de no obedecer lo que las Naciones Unidas han dicho, sacar el tema de la agenda y al mismo tiempo pretender una relación amistosa, simpática, como el embajador actual tiene a través de Twitter con una gran cantidad de sectores de la Argentina que parecen ignorar a veces lo que ha pasado. Lo hace para que no se vea que de este lado, lo ha incrementado, para que no se vea que de este lado estamos haciendo lo contrario. Que no es pelearse por pelearse, es poner en el medio el tema, que es distinto. Decir, no, primero hablamos de esto. Eso es lo que estamos haciendo. Parece que hemos tomado muchas medidas. Se merece decirles algo como forma de cierre hoy acá. El secretario de Estado para Malvinas, Atlántico Sur y Espacios Marítimos Circundantes, porque él trajo esta política, él lo había tenido este cargo hace años, él me convenció a mí, yo creo que tiene y tenemos entonces una línea muy clara como gobierno, así que le voy a pedir a Daniel Filmus que cierre este acto, porque así debe ser. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Les quiero agradecer al canciller, Felipe para los amigos, la oportunidad de agradecer. Le agradezco la oportunidad de agradecer porque realmente esta muestra es posible porque hay esfuerzos mancomunados de muchos actores diferentes. Por supuesto, en el centro, como intelectuales que somos, lo colocamos a Ramón, porque nos parece que no hay trabajo sin el trabajo intelectual que permite que nosotros tengamos una muestra o que tengamos un libro. Alguien tuvo que investigar, alguien que tuvo que trabajar. Ramón, realmente estamos convencidos que esta muestra que estamos haciendo tiene que ver con tu esfuerzo de tanto tiempo que hoy
dio la coincidencia que lo podamos exhibir. Y da la coincidencia porque, por supuesto, está la decisión de Felipe, nuestro canciller, y está la decisión enorme también de Luis Escaso, el director de la OEI en la Argentina, porque es un tema iberoamericano. Sabemos que no es una causa argentina, es un tema global, terminar con el colonialismo, y en particular es un tema regional. Y al tomarlo como tuyo, como una cuestión propia, Luis, sin lugar a duda, estás colocando este tema en el centro de la agenda regional. Y me gustó hoy a la mañana que lo que rescató recién Tristán, Felipe, que es el tema de no hay colonización territorial si no hay colonización cultural y mental. Con Tristán nos tocó, allá lejos de ese tiempo, crear el canal Encuentro, crear el canal Paca Paca, porque había que pensar en argentino, había que pensar en latinoamericano y nuestros chicos tenían que tener nuestro lenguaje. Y uno está orgulloso cuando nuestros chicos ven samba y enarbolan la bandera de Malvinas porque lo vieron a samba llegar a Malvinas, lo vieron a samba llegar al museo enorme que Edgardo está dirigiendo también en este momento y nos llena de orgullo. No hay forma de liberación territorial si no hay una liberación cultural, si no hay una posibilidad de tener una mirada propia. Y este es el eje central. Algunos pueden decir, pero ¿a qué están perdiendo el tiempo? En vez de estar peleando en algún lugar o en otro lado, están haciendo muestras para los argentinos respecto de Malvinas. Y esto es así, sepámoslo, nadie defiende lo que no conoce. Y nadie quiere lo que no conoce. Para poder defender Malvinas tenemos que conocer profundamente la realidad de Malvinas, tenemos que amar las Malvinas y nuestra integridad territorial para poder pelear con todas las armas que tenemos, muchas de las cuales son, por supuesto, intelectuales. Me tocó escuchar a un malvinense en Naciones Unidas en el Comité de Descolonización un día decir que todo esto era mentira y que en realidad Argentina nunca había tenido nada que ver con Malvinas, que había sido un paso raudo por las islas, pero que nos habíamos ido. Y se levantó Marcelo Bernet, un historiador argentino que falleció hace poco, descendiente de Bernet, que nos llenó de emoción, tomó el diario de su tatarabuela y empezó a leer tal día, hoy hicimos tal y tal cosa, y dio la vida cotidiana de Malvinas. Ningún testimonio más fuerte que decir cómo se vivía Malvinas en aquel momento, como está mostrando esta muestra, valga la redundancia, de Ramón hoy aquí. Así que en eso estamos. Es seguro que el trabajo multilateral tiene mucho peso, es seguro que la defensa de los recursos naturales es un eje central que está llevando adelante con orgullo nuestra Cancillería, pero hay un tercer tema que el presidente Alberto Fernández el 10 de diciembre y el 1 de marzo marcó en el Congreso, que es la característica que tenemos los argentinos, quizás uno de los pocos países del mundo que después de 187 años, cosa que no existe otro país en el mundo, después de 187 años sigue levantando la bandera del ejercicio de la soberanía sobre las islas. Eso es porque una generación se lo entrega a otra. No hay forma de que sobreviva una demanda, un reclamo de esta naturaleza, si no hay una generación que está dispuesta a decirle a la que viene, no vamos a bajar los brazos como fue hace 200 años que se enarboló la bandera, no vamos a bajar los brazos hasta que nuestra bandera no vuelva a flamear sobre las islas. Muchas gracias, Felipe, por darme esta oportunidad. Señoras y señores, de esta manera entonces damos por finalizado este encuentro y los invitamos a continuación a recorrer la muestra de Arquitectura y Planeamiento en las Islas Malvinas, 1764-1833, acompañados por el curador de la misma, arquitecto Ramón Gutiérrez.